lo que están viendo de hecho es una escena buena. Ignoren esos llantos. Esta niña está a punto de ser salvada. Venga para acá. Ah, quieta. Yeah. Ah, empezamos la sesión muy bien. Muy bien. Gracias. Incluso en la creciente oscuridad eres como una vela encendida. Has salvado a las pequeñas cuando podrías haberte mostrado cruel. Te envío algo en señal de agradecimiento. Oh, man. Súper amable. Empezó muy bien este episodio. Recarguemos aquí. Salvamos a una little sister, pequeña hermana. Vamos a asegurarnos que esté bien. Niña, entra. Dejemos que entre. De nuevo, esto es juego de rol. Ella puede entrar sola, pero me Hora gusta... de una siesta, dulce ángel. Me gusta asegurarme que entre tranquila. ¡Vamos! Bien, yeah. Ahora que volvimos, espero estén muy bien, muchachos. Tengan un vasillo de agua. ¡Oh! ¡Andrew Ryan, no! El aire. Algo no va bien. Necesito que me escuches. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Eso es Sin cierto. árboles no hay oxígeno. Déjame que piense un rato. Y aquí está el aire siendo corrompido. La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford. No está mal, pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar su suerte. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. Entonces, si entendemos lo siguiente, debemos ir, veamos el objetivo. Objetivo actual. Ryan ha acabado con todas las plantas de Arcadia en un intento de ahogarte a ti y a toda Arcadia, que es la zona en la que estamos. Atlas cree que la única persona que podría impedírselo es una mujer llamada Julie Langford. Localiza a Langford en su laboratorio, nada más pasar las colinas ondulantes. Eso suena escrito raro, pero bueno. Como podemos ver, vamos a hackear un poquito. Pachalupa, de hecho este está caro. ¡Bienvenido al bandido de la munición! Bandido de la munición, creo que quisiera solo unas perdigones eléctricos y ya. Muchas gracias, señor. No, gracias a usted, señor bandito. Se llama bandido, pero como que en inglés. Bandito. Bien, hackeemos esto un momento. Este episodio empezó con acción, emoción y sabiduría. Es un chiste de Dave Chappelle. Oh man. Debo arreglar esto pronto. Con uno horizontal aquí. Y ahora uno para bajar hacia acá. Bien, man. Espero estén muy bien, muchachos. Como pueden ver, Ryan... Eso tiene sentido, porque toda la ciudad en este caso está bajo el agua. ¿Cómo podríamos hacer para respirar? Necesitamos aún así este aire. Entonces las plantas es algo que viene y entra la importancia de Arcadia, de por qué es tan importante toda esta zona. Sin aire no podemos vivir bajo el agua. Y ya. Esta cámara ahora trabaja para nosotros. Agarremos estos recursos. Man. La flechita dice que vayamos por acá. Vamos a seguirla por el momento, pero quisiera investigar qué hay aquí exactamente. Oh, es el metro. Ok, aún no entonces. ¿Qué es esto que se encuentra aquí? Oh. Solo un segundo. Nitrógeno líquido. Eso es lo que necesitamos. Para un arma que aún no tenemos. Sí quería decir, hay unos cuantos jeroglifos raros que no había notado la primera vez que jugué esto hace bastantes años. Entonces, a tener eso en cuenta. Upa. ¡Mis árboles! ¿No habrá sido tú, verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando?
¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. Debes seguir trabajando mientras haya tiempo. Ok. Debo buscar el espécimen de una planta rara para evitar que Ryan nos quite el agua, la luz. ¡Ah, no! Y quiero un poco. Pues, sigamos. Técnicamente ya son, ahí dice, en la pantalla baja, todas las Little Sisters salvadas. ¡Hey, nerd! Sonríe a la foto. Vamos a ver. Necesito tomarle unas cuantas fotos para subir de nivel con ellos. Pero no se dejan. Pero mi honor me dice que debo seguirlo. Y aquí hay una nota de voz, escuchemos. Se visten con hojas y se hacen llamar los saturninos. Por favor, beben sangre humana, entonan cánticos, domina la llama, domina la niebla y creen estar tocados por dioses antiguos. Un puñado de niñatos que empiezan a peinar canas y se hinchan a copazos de plásmidos a los que llaman ambrosía. Oh. Esa era la científica que nos está pidiendo ayuda para que el rayo no nos mate. Debo acercarme. Ok, veamos qué hay aquí. Solución de clorofila. Ok, eso es para crear cosas. Merlot de Arcadia. Y esto es un ritual. No hay nadie aquí. Pero sí, esto se ve bien oscuro. Y si se fijan, varias de estas, no sé si, cómo decirle, figuras, tienen senos. Entonces, por algún motivo, solamente ponen a mujeres aquí. Qué raro. Me están poniendo en peligro el canal. ¿Con los saturninos? Ah, saturninos. Esos son los que estaban hablando en la nota de voz. Una foto más y subimos de nivel. Excelente. Daño alcanzado. Sniper Houdini. Daño aumentado. Bien. Ahora debo cazarlos. Saturnino. Bien. Eso estuvo muy cerca. Pachalupa. Eso gastó recursos, pero valió la pena escuchar eso y mostrar esos enemigos y esa zona oscura. Me gusta que todo lo he puesto en modo difícil. Opa, otro Saturnino. Bien, si es así... No voy a gastar esos recursos. Pero esto es otro camino, que no sé si estaba abierto. ¿Alguien está cerca? ¿Qué? Ok, esto está bien intenso. Tengo pocos recursos. De nuevo esos jeroglifos. Veamos qué hay aquí. ¿Qué habla? Moda. Bastante solución clorofila. Sé hablar español. No sé exactamente para qué podremos usarlo. ¿Algo más aquí? Solo Merlot Arcadia. Nada. Ok. ¿Algo acá? Man, tengo que dejar de beber ese Merlot. Me voy a volver... ñoña. Borracho. ¿Qué harán con esto? Fuck you, Jenny. Le di el control sin querer. Este es mi territorio. Pumba. Nunca he visto a este enemigo.
Bien. Nunca he visto este enemigo. Splicer escupe plomo. Men, tengo pocos recursos. O sea, he visto a enemigos que me disparan. Pero ese en específico estaba como que muy resistente. Dijo, Nuke, este es mi territorio. Bien. Pocos recursos este momento. Ah, fuck, man. ¿Qué está pasando? Ok. Vamos aquí. No tengo plásmidos. Vamos a darle. ¡Es el veneno! ¡Matadlo! ¿Quién tiene cosas? ¡Mata el veneno! ¡Ataca al parásito! Vamos pues. Oh, y estaban un plásmido. Plásmido nuevo. Escurridizo. Escurridizo ajusta la impronta térmica de tu capa epidérmica para confundir a las cámaras, torretas y retrasar su reacción. Suena como un tónico muy malo. Pero lo tenemos. Supuestamente para pasar... Ah, sí va un cofrecito. Bioshock en una muy difícil dificultad. Buena música. Hay ciertas formas de estilos de pelea que se ponen que son interesantes. Oh, ok, voy a tener que hacer esto. Entonces, por ejemplo, se ponen algo como que hacer mucho daño con la llave inglesa. What? ¿Es esa flor? Oh, menos mal que limpiamos esta zona. Perfecto. Llévale el espécimen al Langford. Alguien nos está tratando de atacar. Ah, estoy en el agua. Tengo muy poca vida. Muy poca vida. Ahora debo llevarle el espécimen a ella. Ok, man. Electricidad, enfurecer. Por ahora no puedo mucho. ¿Dónde está el siguiente lugar con...? Del otro lado, ok. El siguiente lugar con... Para vender vida. Esto está cerrado. What? Ok. Tengo que poner enfurecer cuando vea a todos juntos. Así si me estornudan, tengo que revivir, Dios mío. Estos guiripollas. Quiero ver si esa palabra la van a silenciar en los comentarios, en los subtítulos. Nada por aquí. Oh, man. Lastimaron a mis amiguitas, pero menos mal que hackeé todo esto en la parte anterior. Estamos cerca. Bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Cuidado con las granadas, niña. El osito. 200 de Adam. Estoy lista para irme a la cama, señor Pompas. Ve a la cama ya. Vamos a agarrarlo. 200 de Adam, desvalijador y 12 perdigones eléctricos. Dios mío. Esos perdigones eléctricos funcionan mucho contra los Big Daddy. ¡Yeah! Leamos. Desvalijador. Desvalijador. Una de las creaciones más populares de Hawksmart. Te permite acceder a lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado. Recombínatelo ya y ponte a piratear. Reduce la dificultad al piratear cajas fuertes y cerraduras de combinación. Realmente no uso mucho eso, solo hackeo
tiendas y cosas así. Por ahora no. Pero podemos comprar muchas mejoras. Entonces, escuchemos aquí un segundito, solo 2 segundos. Bien, necesitamos otra ranura de tónico físico. Elegí un tónico físico para colocar en tu nueva ranura. Cuando te quedas quieto te vuelves invisible. Eso supuestamente a veces es útil. Las cámaras de seguridad de las torretas tardan más en verte. Nada. Al registrar contenedores o cuervos puedes volver a buscar para conseguir otro botín. Man, esto suena como algo útil, pero quiero probar lo del camaleón. Quiero mostrarlo en cámara. Podemos mejorar la vida también. Siempre algo bueno. Y veamos. Los plásmidos usan menos Eve. Oh, Dios mío, esto lo necesito. Nuevo tónico. El maravilloso mundo de la genética actual seguramente crea nunca cuentas suficientes de Eve. Con ahora Eve, tu Eve durará más que nunca. Eso no tiene sentido con ahorra Eve. Bien, entonces voy a quitar esto. En verdad que quiero mostrarlo en cámara, pero quiero poner eso de ahorrador. Reduce los precios en las máquinas expendedoras. Suena muy bien, pero suena que va a agarrar espacio. Por ahora, mejora de Eve. Y ya. Y reuniremos para un tónico de combate. Bella música. Bien. Big Daddy caído aquí. Sigamos. Entonces la misión ahora es llevarle la flor que acabamos de conseguir a la señora. Vamos a recuperarnos la vida aquí rapidito. Y si hubiera una tienda de payasitos pronto, que creo que hay, a ver. Creo que aquí a la izquierda hay una tienda de payasitos. Oh. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada, tengo náuseas Escuchemos. y a veces incluso veo cosas que no están ahí. Eso no es más que la depre de los plásmidos, Mary. Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones. Antes de que te des cuenta, estarás como nueva. Recuerda, un splitter listo es un splitter feliz. Tengo náuseas, estoy viendo alucinaciones. No sé qué es real y qué no. Ah, esa es la depresión de las drogas que nos estamos metiendo. No te preocupes. Ven, hasta la tienda le dio risa. Bien, compremos uno más. Y yo creo que está bien así. 3 botiquines. Vamos a darle 4, vamos a darle 4. Entonces, vamos por acá. Creo que escuché un Big Daddy o algo así. Pero ya estamos cerca, ya estamos muy cerca. Volvimos al bosque. Oh, y si se fijan, ya no hay en este caso hojas en los árboles, o están cayendo todas, casi todas. Y el otoño de Andrew Ryan, que mata a todo el mundo. Opa. ¿Dónde? ¿Querías esto? Espero que haya resultado una noche divertida. Pues sí, sí resultó una noche divertida. Está resultando una noche muy divertida. No voy a gastar recursos. Nada por aquí. Esta cámara es mía. Correcto. Señora Longford. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Ok. Enviar rosa. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. Ok. Laboratorio de investigación de la profesora Julie Langford. Varias cositas aquí podemos ver con detalle. Primero que nada, un potenciador. Nuevo tónico experto pirata.
Experto pirata, el tónico genético original de Hacksmart. Desactiva alarmas y ayuda a evitar sobrecargas. Es el tónico imprescindible de la línea Hacksmart. Por ahora... Por ahora no. Registrar el escritorio. Hay unos cigarritos. Vamos a... Un poquito de cigarro. Oh, escuchemos. ¿Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? Toallitas de papel, botes de tinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Cabrones enfermos. Sí, se están robando lo que sea los señores locos que tienen máscara de... Esos malos. He pirateado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no te morderán. Ven a mi despacho. Pero solo por 3 minutos, ¿ok? Mientras tenemos tiempo límite, escuchemos la nota de voz. Ah, ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira 4 años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Adam. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. ok. Aquí podemos hacer unos pequeños recursos, pero ahora estamos bien. Sí. Al parecer, esos minutos que nos salen en la pantalla izquierda son las máquinas estas que están hackeadas y que por el momento no nos están atacando. Por el momento. Necesito el lanzallamas. No sé cuándo me lo van a dar. O si ya debieron dármelo y no lo agarré, tal vez. Oh, ahí está la señora. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Ay, Dios. Espere. No. Por favor. Volveríamos a la... Le está quitando el aire. Por favor. Le está quitando el aire. 9. Está escribiendo números al revés. 9, 4, 5. 9, 4, 5, 1 o 7. Fuck. Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Sí. Aquí está la señora Julie Longford. Lázaro, el vector Lázaro. Escuchemos. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Franken-árbol. Llamaré a mi pequeña creación el vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. Esa pobre vieja terminó así. Después de matar tantos árboles, logró crear algo. Aquí está, lanzador químico. Oh, por fin. Él usa el lanzador de nitrógeno líquido químico contra blancos. Usa el gel eléctrico lanzador químico contra blancos vulnerables a la electricidad. Ok. Entonces tenemos fuego. Después tenemos hielo. Y después tenemos gel eléctrico. Entonces, de hecho de ese hay muy poco, ok. Vamos a guardar este. Miren cómo se tarda tiempo en cambiar en este caso de munición. Eso es muy cool. Una buena forma de, esta arma es muy fuerte y esta es la forma de balancearlo. Bien, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Podemos hacer un piratador automático, pero por ahora vamos a mantenernos al margen. Aquí no hay nada.
nebulizador. Y aquí está ilustración botánica. Detrás de ello está, ok, la caja fuerte. Son los números que nos escribió aquí. 9457. 9 4 5 7. Y ya. Aquí está, formulación del vector Lázaro, llave de la feria y 27 dolarotes. Y ya. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector. O al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Extraño esa palabra. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Ok. Dice aquí, tienes un objetivo múltiple. Pulsa el botón del medio del control y ve a la pestaña de objetivos para ver todas las partes del objetivo y elegir cuál es la activa. La flecha y el mapa te guiarán hacia tu objetivo activo. Activo. Vamos a producir el vector Lázaro. Entonces las plantas están muriendo. Andrew Ryan las está matando y nos va a matar, al igual que la doctora, a punto de asfixiarnos. Y tan simple que nuestro trabajo en este caso es crear algo que creó ella, que se llama el Lázaro, con los ingredientes que se encuentran aquí. Entonces, Langford ha descubierto un modo de usar ingeniería genética para revivir plantas muertas. Su llamado vector Lázaro debería poder invertir el efecto de herbicida de Ryan. Para crear el vector Lázaro necesitarás 7 unidades de agua destilada, solución de clorofila y muestras de enzimas. Cuando tengas todos los ingredientes, llévalo a una terminal UVent y fabrica el vector Lázaro. Entonces, aquí estamos y el vector Lázaro requiere 7 de clorofila y tenemos 6. Ok, requiere un montón de cosas. Entonces vamos a darle con ganas, pero con cuidado. Ryan me va a machacar. Nos machacará a todos. Dale. A ver. Ahora que está a pelear entre sí. Ah, man. No se están peleando entre sí. ¡Ah! Eso estuvo cerca. Oh, ahí hay un gran papi. Oh, man. Gran papi. Oh, fuck. No tengo. Oh, no, sí tengo. Fuck, ya va, gran papi, ya va. Gran papi. Ahora. Destroce eso, gran papi. Gran papi, ahora. Dios mío. Eso estuvo muy cerca. Cloración de clorofila. Objetivo cumplido de clorofila. Bien. Ya tenemos 7. Tenemos un gran papi. 2 curaciones sería bueno. Vamos a ver si podemos hackear esto. Sí. Entonces, ahora que está hackeado, 2. Y estamos bien por ahora. Aparte de eso. Bien, sigamos. Debo hackear una cámara, pero no sé dónde está. ¿Dónde está la cámara? Oh, ya la vi. Piratear. Este de hecho es más fácil. Bien. Eso fue un poquito para, digamos, varias cosas que tener en cuenta. ¿Cuántos ingredientes son? A ver. Ufa, este está peludo, hay que afeitarlo. Entonces, en este caso que son muchos ingredientes,
pero que al parecer todos podemos agarrarlo simplemente con... Ahí solo peleamos contra un enemigo y nos dio tremendo recurso. Entonces, eso me da a entender que va a ser así varias veces. Vamos a darle aquí. Ya falta muy poco. Tiquiti. Taquiti. Y uno de estos. Tuquiti. Y ya. Excelente. Bien. Tengo que estar pendiente del gran papi. Aquí puedo intercambiar varias cosas. Quiero cambiarme esto a casco blindado para resistir más daño físico. Bien. Excelente. Excelente. Esa musiquita está... ¡Upa! ¡Mira, papi! Mira, papi. Dispárale. Bien hecho. Tengo que revisar estas máquinas que le está destruyendo, eso es cierto. Solo un segundo. Ok, ahí está. Perdió el control. Veamos ahora. Así. No, eso no. De nuevo el control. Bien. Entonces, supuestamente tengo que ver el mapa para ver a dónde ir y seleccionar el objetivo. Ok, la cámara se ve un poco borrosa con tanta cosa del Big Daddy. A ver, información. Objetivos. Ahora ir hacia acá. La fórmula de Lázaro. Priorizar. ¿Dónde? ¿En qué parte se encuentra eso? De nuevo, el mapa a veces puede ser un poco confuso. Con un poco me refiero a mucho. Pero ahí creo que seleccioné lo que tenía que seleccionar. Veamos. Unidades de agua destilada, 0 de 7. Muestras de enzima, 0 de 7. Oh. Arcadia es un lugar grande, pero fundamentalmente rural. Si buscas algo concreto, yo empezaría por la feria agrícola. Ok. Tenemos que tener unos principios. Eso suena interesante, la feria agrícola. El Big Daddy se va a ir, entonces Eso no funcionará mucho rato. debo aprovecharlo. Por venir. Cada enemigo que pueda hacer que el Big Daddy se enfrente y que yo no, claramente lo hace más fácil. Sigamos la flechita. Lo bueno de haber explorado en este caso todo en la parte anterior es que ahora solo debo ir a los objetivos y enfrentarme a lo que hay aquí. Esto de hecho es nuevo. Pero papi. O se le está yendo a punto de ir el encantamiento. Bien, era una máquina que me estaba disparando. Gran papi se le está a punto de ir. Ahí está, se le fue. No, gran papi, usted no ha terminado aquí. De hecho, debo protegerme mientras escuchamos esta nota de voz. ¡Ah! Vamos bien. Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos. Podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de lodos de manera agresiva. Interesante, súper interesante. Hay varias conversaciones que tienen en este caso los personajes que vienen a hablar como que decía Ryan tras bastidores, pues porque, por ejemplo, hay una cosa que dice algo así como que todos nosotros creíamos en Ryan, pero una vez que llegamos acá el tipo solamente empezó hacia tener sexo con puras modelos y nos dejó lo de la creatividad, la ciencia a nosotros.
Oh. Música curiosa. No quisiera usar todos mis recursos con el Big Daddy, pero es que... sirve tanto. Big Daddy está siendo muy herido. Muy herido. Estamos bien de recursos. Vamos a usarlo con él, Voy a confiar en el Big Daddy, vamos. Big Daddy, ¿qué pasa por ahí? Recursos. Si no me gusta que mientras esté con nosotros la cámara se va como que pisando puras cosas así. Caja fuerte. Vamos a gastar esto. Usualmente las cajas fuertes tienen cosas muy buenas. Bastante dinero, 2 botiquines. O sea, valió toda la pena del mundo haber gastado ahí. Escuchemos. Atención. El jueves entra en vigor un nuevo ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Sí, eso le activó el instinto materno justo cuando estaba creando monstruos con esas niñas. Man, esta historia es intensa. Big Daddy vuelva a su trabajo, pero nosotros debemos seguir. Me alegró. ¡Oh! Me alegró haber mostrado esa nota de voz. Es muy importante y recuerdo la primera vez que la escuché. Súper intenso. Sigamos adelante. ¡Ah! La siguiente zona. Y continuamos. Llegamos al mercado de los granjeros. Un hombre construye. Un parásito exige su parte. Escuchemos. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. Vamos a la feria agrícola. Entonces debemos conseguir la enzima aquí. Entonces, si se encuentra aquí, sigamos. Oh, el gran juego cancelado por el fuego. Buena música, muy buena música. ¡No eres culpa! Llegamos al mercado agrícola con música y violencia. ¿Dónde está la gente? Hay algo tratando de... ¡Oh, va! Lastimarme. A todas estas, esta es la voz que pongo porque así más o menos hablaba. En mi opinión, upa, la gente de esa época. Ya te vi, man. Hora de telequinesis. Para que sea serio y se organice. ¿Qué hay aquí? Bien, aquí hay un tónico. Oh, ¿qué es esto? Enlace de IP 2. Consigue más IP con cada botiquín gracias al nuevo enlace de IP 2. Ok, yo tengo enlace de IP 1. Me pongo 2 IP, lo puedo cambiar. Y ya. Oh, esto es muy útil. Vamos a hacer un pirateador. Y por ahora creo que
perdigón de fuego. Y ya. Necesito uno de estos y estamos bien. Gracias, señor. Circus of Value. Bastantes recursos. Upa. Será mejor para los dos. Capté a alguien por aquí. Veamos si queremos cambiar algo. El Big Daddy no. Todo está bien. Árbol curioso, lugar curioso. Upa. Escucho un gran papi. Fallé ahí. Debo. Sabía Ah, solo está él. que no tendrías agallas. Bien. Hora de usar las otras armas. Será mejor para los dos. Soy lo bastante bueno. Necesito escapar. Hacerle daño. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Siempre me gusta Fortnite esa parte. y Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. Hay atentados terroristas. ¿Será que voy al partido de béisbol? Oh, no puedes hacer eso, Tiffany. Si haces eso, a los bandidos ganarán. En las tinieblas. Eso es cierto. Ah. Bien. Recursos. Agua destilada. 1 de 7, ok. Me gusta, esto es un buen reto. Y acompañado de música mejor. Vamos por aquí. Por acá. Recarguemos. Esta es toda una zona opcional a la cual podemos ir. Antes de seguir adelante, vamos a hacerlo, pero vamos a ver qué hay aquí un momentico. Oh. Bien. Fíjate. Y ya. Recursos. Recursos. Bien, vamos a ir al área opcional antes de seguir. Me parece súper lógico. Ok, aquí antes de entrar. Un gran papi que perdió la pelea. Ay Dios, escuchemos esta nota de voz también. Andrew En mi Ryan. paseo de hoy he tenido mi primer encuentro con un par de ellos. Él, un torpe imbécil con una hedionda escafandra. Y ella, un sucio angelito con un roñoso vestido rosa. Roñoso. Estaba muy pálida, verde y mórbida. Y su porte tenía un aspecto bastante desagradable, como si estuviera en un lugar completamente distinto al resto de nosotros. Entiendo que tales criaturas son necesarias, pero ojalá pudieran hacerlas más presentables. Ja. Oh man, escuchemos otra. Esta se llama odio, una palabra muy fuerte. Una de las niñas vino y se sentó en mi regazo. Yo la echo y grito, apártate de mí. Puedo ver cómo el Adam le rezuma por la comisura de los labios, espeso y verde. Su pelo mugriento le cae sobre la cara, su ropa sucia y ese brillo muerto en su mirada. Siento odio, como nunca había sentido antes en el pecho. Una amarga y violenta furia. Apenas puedo respirar. Y de pronto, sé que no es esa niña a la que amo. Sino a ella. A ella misma. Píquete. Quieta. Píquete.
Oh, es de estas clases. Super resistente. ¡No huyas! ¡No, no, no! Oh. Bien. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? What? ¿Sabíais que 9 de cada 10 mujeres prefieren a los hombres atléticos? ¿Por qué quedarte al margen cuando la nueva línea de Plásmidos Sports Boost puede convertirte en el deportista que siempre has querido ser? Ven a vernos al pabellón médico para una prueba gratuita de 2 horas. Apreciarás la diferencia. Y ella también. Amo este juego. Tiene tantas cosillas locas, Dios mío. Esto está excelente, así. Vamos a seguir buscando estas cosas, pero hay que detenerse a escuchar esos momentos, porque la verdad que es tanta sátira y tanta... O sea, la sátira es humor o, en este caso, una forma de reflejar a hechos de la realidad de forma oscura y cómica. Están atacando al Big Daddy. Sea el fruto de tu fe. Oh, fuck, me vieron. Oh, fuck, me vieron. Eso está muy mal, eso está muy mal. Debo comprar una de las cosas de seguridad. Desactivar por $20. Vamos a piratear esto rápido. La música se puso intensa ahí. Creo que porque estaba viendo algo complicado con el Big Daddy siendo atacado por todos los drogos. Pero esa solo es mi teoría. Vamos a hackear esto muy rápido. Nos estamos volviendo cada vez mejor a la hora de hackear. Excelente. Vamos a ir a la zona opcional. Oh, unos cigarritos. Bastantes recursos. Ok, solo eso. O sea, recursos está bien, pero yo suponía que iba a haber una nota de voz o algo así. Pero bueno, supongo que no todo puede ser oro. Puedo ir por aquí y por allá, pero esa cámara fue la que me vio ahorita. Orfanato de Fontaine. ¡Ay, Dios mío, qué horrible! Fontaine, manos que ayudan. Fontaine, hogar de los pobres. Hogar de las Little Sisters del orfanato. Debemos pasar por esta parte con mucho cuidado. Eso gastó $12. Ya voy a... Hackear. Hackear. Bien. Pero vamos a revelar qué hay por aquí y por acá. Bien. Me gusta prácticamente revelar todo lo que puedo. Como que cuáles son todas las piezas que tengo para poder hacer esto de la forma más rápida. Ahora aquí. Ahora acá. Necesito una más de estas. Ya. Yeah. Esa caja fuerte por ahora se quedó así. Fuerte. Nada más por aquí, nada más por allá. Oh, puedo gastar aquí.
muchachos. Ojalá ese gran papi haya ganado la pelea. Upa chalupa. Oh, man. Destruyó a mi cosita también. Uy, qué calabaza podría. Bien. Upa. Esa no la he hackeado. Vamos a hackearla. Bien. Hemos usado ciertos recursos en esta parte. De hecho, empezamos gastando bastantes recursos para ganarle un Big Daddy. Pero todo eso se puede reponer. De nuevo, estamos en la dificultad difícil, lo cual hace esto. Aquí viene difícil. Entonces hay que tener en cuenta de que los recursos va a ser muy importante en este juego de terror, supervivencia y disparos. Ahora aquí. Y ahora acá. Y... bien. Escucho un gran papi. Escucho súper un gran papi. ¿Por qué me has abandonado? Oh, esto es otra forma de ir para acá, ok. Entendido. ¡Te envío plaga! ¡Fuerte! ¡Ven aquí! La vida que Se esconden. y educación gratuita. Al fin y al cabo, los niños son el futuro de Rapture. Gran papi. Ah, no tengo para traerme gran papi. Pero sí puedo tomar una foto. Gran papi. Vamos a gastar unas foticos aquí, solo 10-15 segundos hasta que suba de nivel. Puntuación demasiado baja. Está tratando de sacar una Little Sister. Sería muy bueno ganarle. Sácala. Oh, no está saliendo. Oh, sí está saliendo. Perfecto, aquí en esta zona solo hay uno. Vamos a preparar unas trampas. Es una perfecta zona para pelear con él. Señor P, tenemos ángeles que Vamos a hacer todo paso a paso. mermelada. No podemos. Espero que no se meta en una zona complicada. Vamos a guardar por si acaso. Pero cuando estemos full preparados. Aquí estas balas. ¿Qué es eso? Aquí estas balas. Bastante, perfecto. Y... curioso. Balas metálicas. Balas normales. Balas eléctricas. Y lanzallamas. Yo creo que aquí estamos perfectos. Entonces, vamos a grabar, muchachos. Solo 2 segundos. Tenemos que ganarle a este Big Daddy. Es el único en la zona. La emoción de pelear con un Big Daddy es una tensión amorosa. Lista para irme a la cama, señor. ¿Qué cama? No puedo. Estoy tratando de seleccionarla. Oh, man. Exacto, eso. Oh, salió mal una cosa, se activó. Recargar. No, más.
Vamos pues. ¡Levanta, por favor, señor Hopper! ¡Por favor! Súper difícil. Pero, hora de rescatarte, niña rubia. Quieta. ¡No! 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 Quieta. Oh, man. Gracias, señor. Gracias. Todo salió viento en popa. La rescatamos, justo la acabamos de ver. Y me parece en este caso un excelente punto para continuar. Es hora de una siesta, dulce ángel. Ok, se activó una trampa y tuve una pelea inesperada. Pero, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Rescatamos a la Little Sister empezando y terminando el episodio. Todo va viento en popa. Cuídense y acompáñenme a la siguiente parte. Estamos muy cerca de poder estar tranquilos y respirar sin la ayuda de Andrew Ryan. Cuídense, acompáñenme. Hasta luego.